El manejo de la materia orgánica. El suelo está formado por dos tipos de materias: las que provienen de la degradación de las rocas, que constituye la materia mineral del suelo, y las que provienen de los seres vivientes, plantas y animales, y que constituyen la materia orgánica del suelo. En efecto, todo lo que vive en el suelo o sobre el suelo está destinado a morir y a descomponerse, convirtiéndose en materia orgánica del suelo, como las plantas y sus raíces, los pequeños mamíferos, los insectos, las lombrices y los numerosos microorganismos no visibles a simple vista. Durante el proceso de descomposición, aproximadamente 2/3 de la materia orgánica se transforma en gas carbónico y agua, y el resto genera lo que llamamos el humus. Este humus, que da una coloración oscura a los suelos, es precioso para la agricultura, porque desempeña funciones muy importantes para el crecimiento de las plantas. Favorece la aglomeración de las partículas del suelo en agregados, dando al suelo una buena estructura, indispensable para la circulación del aire y del agua, y volviéndolo más suelto y fácil de trabajar. El humus confiere también al suelo una mejor capacidad de retención del agua y de los elementos nutritivos disueltos en esta. En el suelo, el humus constituye una especie de reservorio de agua y de elementos nutritivos destinados a alimentar los cultivos. Estimula también la actividad biológica del suelo, o sea, el desarrollo de fauna y flora, que ellas mismas, al descomponerse, son fuentes de materia orgánica y, por consecuencia, de humus. Es reconocido internacionalmente que para tener una capacidad óptima de producir, un suelo debe contener 5% de materia orgánica o más, y que 2% representa un nivel crítico. En Bolivia, la mayoría de los suelos contienen menos del 2% de materia orgánica. En la región tropical, la temperatura alta hace que la materia orgánica se degrade muy rápidamente. En la parte andina, las condiciones climáticas templadas son más favorables al mantenimiento de la materia orgánica en el suelo, pero en muchos casos la topografía accidentada hace que ésta se pierda por erosión. A nivel de finca, muchos materiales orgánicos que se deberían devolver al suelo para conservar y mejorar su nivel de fertilidad son o abandonados sin ningún manejo, o quemados, o utilizados para otros propósitos. Por ejemplo, la paja de los cereales menores es usada para la construcción o vendida. En la mayoría de los casos, el agricultor tiene la costumbre de quemar los residuos secos de las malezas, raíces y de todo lo que puede molestar durante el trabajo de preparación del suelo. Es necesario comprender que estos materiales contienen muchos elementos nutritivos sacados del suelo, los cuales, con la quema, se pierden volatilizándose en el aire, como es el caso del nitrógeno y del azufre, elementos muy importantes en la nutrición vegetal. Además, las cenizas que resultan de la quema, a pesar de contener algunos elementos como potasio, fósforo y elementos secundarios, no generan humus. El material orgánico más utilizado y apreciado en la finca es el estiércol de corral, que puede ser de bovinos,
ovinos, camélidos, caprinos, porcinos, aves y otros. Pero en el sistema extensivo tradicional, las deyecciones del ganado que pastorea libremente la mayor parte del tiempo no son recolectables. En terrenos con pendiente, como en la mayor parte de los valles, estas deyecciones se pierden, llevadas fuera de la finca por aguas de escurrimiento durante la época de lluvias. En esta situación, la cantidad de estiércol recuperada solo corresponde al tiempo en que el ganado permanece en el corral. Por ejemplo, de cada bovino se recupera alrededor de 500 kilos de estiércol en materia seca por año. Se considera que para mantener la fertilidad de un suelo cultivado se debe aportar anualmente, según el caso, una cantidad mínima de 3 a 10 toneladas de estiércol en materia seca por hectárea. Para obtener 3 toneladas de estiércol se necesitan 6 bovinos para mantener el nivel mínimo de fertilidad de una hectárea de suelo cultivado. En el sistema extensivo tradicional de manejo del ganado, se estima que cada bovino necesita una superficie de pastoreo de 4 hectáreas. Esto quiere decir que los 6 bovinos necesitan un espacio total de libre pastoreo de 24 hectáreas. En otras palabras, para mantener el nivel mínimo de fertilidad de una hectárea de suelo cultivado, se necesitan, con el sistema extensivo tradicional, un área de pastoreo de 24 hectáreas. Es obvio que esta situación no es apropiada en la región de los valles de Bolivia, donde hay escasez de tierra y sobrepastoreo. Cabe añadir que en este sistema los animales están al aire libre, a veces atados a una estaca o reunidos en corrales. El ganado queda entonces expuesto a la intemperie, gastando mucha energía para luchar contra el frío y en condiciones muy precarias de higiene, descanso y salud, con una tasa elevada de mortalidad, sobre todo en ovinos y caprinos. Frente a esta situación, el proyecto Fertisuelos ha juzgado como primordial la introducción del concepto de estabulación, mediante la construcción de establos y el uso de cama de paja u otro tipo de residuo vegetal. El uso de la cama de paja permite aumentar la cantidad de estiércol y mejorar su calidad, pues al absorber la orina evita que su contenido en nitrógeno se volatilice. Además, al mezclarse con las deyecciones sólidas, el uso de cama de paja enriquece el estiércol producido en lignina, fuente principal de humus. El mejor resultado se obtiene con paja de cereales menores, como trigo y cebada, con la aplicación diaria de una cantidad de 3 a 4 kilos por bovino y de 200 a 300 gramos por ovino o caprino. Con este manejo se multiplica por 3 o 4 la producción total de estiércol, que además es de mucho mejor calidad. Así, la producción anual de estiércol por cabeza de bovino alcanza 1.500 kilos o más, en lugar de los 500 kilos con el manejo tradicional. Esto significa que ya no necesitamos 6 bovinos para producir las 3 toneladas de estiércol necesarias para mantener el nivel mínimo de fertilidad de una hectárea cultivada, sino solamente 2, los cuales necesitan un área de pastoreo libre de solamente 8 hectáreas en lugar de 24. El manejo propuesto puede ser mejorado aún más mediante una gestión más racional de toda el área de pastoreo.
y el cultivo de tierras en descanso con especies forrajeras, de manera que pueda aumentar la disponibilidad de forraje para el ganado y así dejar los residuos de cosecha y en particular la paja de cereales menores para la cama en los establos y, por consecuencia, para una mayor producción de estiércol. Se estima que con el mejoramiento de los pastizales, cada bovino necesitaría solamente 2 hectáreas en lugar de 4, lo que permitiría reducir el área de pastoreo de 8 hectáreas a 4 hectáreas para producir las 3 toneladas de estiércol necesarias para el mantenimiento de la fertilidad de cada hectárea cultivada. Veamos ahora cómo se debe manejar el estiércol producido en el establo para que se vuelva un abono orgánico de calidad para nuestros cultivos. Es importante aclarar que, a pesar de que el estiércol juega un rol muy importante en la fertilidad de los suelos, puede ser, en caso de descomposición inadecuada, un gran difusor de malezas y de enfermedades para los cultivos. Por este motivo, para lograr una buena descomposición del estiércol y matar todos los patógenos generadores de enfermedades y semillas de malezas que contiene antes de aplicarlo al suelo, el proyecto Fertisuelos elaboró una técnica muy sencilla y eficaz que da buenos resultados. Cuando el estiércol acumulado en el establo alcanza un espesor de 15 a 30 centímetros, se recolecta y se acumula en pilas para hacerlo madurar. Por esto se debe prever un espacio adecuado, con una superficie suficientemente dura y tomando en cuenta que cada pila tendrá una base de ancho aproximado de 1,30 metros. Se debe distribuir el estiércol con una horqueta, sin compactarlo, de manera que al interior de la pila quede el aire necesario para todos los organismos que participan en la descomposición del estiércol, formando progresivamente una pila alta de alrededor de 1 metro de altura, con un ancho en su parte superior de 30 a 40 centímetros. En situación normal, el estiércol recién sacado del establo, que es una mezcla de deyecciones sólidas, orina y paja, contiene la humedad apropiada, o sea, una cantidad de agua de alrededor de 50% de su peso. Para evaluar si la humedad es apropiada, se toma una pequeña muestra en la mano y se la aprieta fuertemente. Si se siente la humedad y se tiene la impresión que va a gotear, quiere decir que la humedad es apropiada. Si el estiércol es demasiado húmedo o si la muestra gotea al apretarla fuertemente con la mano, se debe añadir y mezclar residuos vegetales secos, como paja u otros, durante la formación de la pila. Si el estiércol es demasiado seco, se debe añadir orina, tomada de la fosa prevista para recolectar la orina excesiva del establo. Una vez acabada la pila, empieza la actividad intensa de varios tipos de microorganismos que efectúan la descomposición del material. En pocas horas, la pila se pone caliente, alcanzando en su interior, después de 2 o 3 días, una temperatura superior a 30 grados. En ese momento, la actividad de los microorganismos va creciendo. Haciendo un corte en la pila, podemos observar un polvo blanco, que no es ceniza como se podría creer, sino un tipo de moho que descompone activamente la celulosa contenida en los residuos vegetales. A los 4 o 5 días de la formación de la pila, la temperatura en su interior alcanza el valor deseado de 60 a 65 grados, como podemos comprobar con esta medición con termómetro especial. Esta temperatura se mantiene durante 4 o 5 días,
tiempo suficiente para matar las semillas de malezas y los patógenos contenidos en la masa en descomposición, y luego la pila empieza a enfriar. En efecto, habiendo consumido la mayor parte del oxígeno contenido dentro de la pila, la actividad de los microorganismos disminuye y, por consecuencia, la temperatura. Por esto, para hacer continuar el proceso de descomposición, es necesario voltear la pila con el fin de airear el material en descomposición, es decir, reintroducir oxígeno dentro de la pila. Durante esta práctica de volteo, se debe restablecer el grado adecuado de humedad del material en descomposición. Esto debe realizarse añadiendo orina. Es necesario señalar que el moho puede desarrollar alergias en ciertas personas. Por lo tanto, se aconseja realizar el volteo protegiéndose la boca y la nariz con mascarilla o, por lo menos, con un pañuelo. Después del volteo, la temperatura al interior de la pila vuelve a subir, pero menos que la primera vez y por menos tiempo. Así, se realizarán varios volteos hasta cuando la descomposición sea completa y, en consecuencia, deje de calentar. En este estado ya no se reconoce el material de origen y tenemos un abono orgánico de calidad bien descompuesto y casi libre de patógenos y de semillas de malezas. En resumen, se puede decir que con el sistema extensivo de manejo del ganado hay una pérdida de las diferentes fuentes de abono orgánico, hay una dispersión de elementos nutritivos en el paisaje agrícola, mientras que con el sistema sugerido por el proyecto Fertisuelos, que comprende la recuperación de las deyecciones sólidas y líquidas mediante la estabulación del ganado, el mejoramiento progresivo de los pastizales y la introducción de cultivos forrajeros en tierras en descanso, una mejor recuperación de los residuos de cosecha destinados a la cama para el ganado y un manejo adecuado del estiércol producido en el establo. Así, hay una concentración de las diferentes fuentes de abono orgánico y un mejoramiento de su calidad.